Bienvenidos a Más allá de lo creíble. En este momento estamos por enlazar una llamada con Juan José Perdomo Rodríguez, quien tiene una historia para contarnos. Vamos a marcarle y confiemos en que tendremos la suerte de que nos conteste. Está marcando. A dos intentos. Sin respuesta. Vamos a ver si en esta siguiente oportunidad nos contesta o nos atiende la llamada. No, esta vez es tan sencillo querer externar algún suceso. Parecía que estaba dispuesto. Bueno, vamos a confiar en que atenderá la llamada. Sin respuesta aún. Vamos con un tercer intento para contactar a Juan José Perdomo Rodríguez. Llamando. Bueno, Hola, buen día. Juan José, ¿cómo hola, estás? ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días. Buen día, buen día. Ya nos estábamos preocupando porque dije, no entra la llamada. Sí, claro, de hecho ya estaba esperando la entrada de la llamada, pero ya entró. Excelente. Bueno, primero agradecerte por la oportunidad que me das de escuchar parte de tu historia y también pues intrigado por lo que me estuviste ahí colocando en los mensajes. Y tengo una primera pregunta, es esta duda sobre lo que es el vidrio magú en el Estado de México. ¿Qué es el Vidrio Mago? Es una comunidad que se encuentra entre Nicolás Romero y Tepoztlán. Es todavía, es parte del Estado de México, pero aún es una zona tipo rural, como lo que es toda esa parte. Ya ves que todo lo que es de Nicolás Romero hacia arriba todavía es campo, ¿cómo se llama? Pues sí, realmente no hay tanta industrialización dentro de esta colonia. Todavía son tipo pueblos mágicos. Entonces, te comentaba, estoy haciendo una recapitulación de algunas leyendas para un libro que estoy escribiendo que fue enfocado a niños, para que a los niños se les explique un poquito la cultura de nuestras leyendas, de todo lo que es parte de nuestra historia, de nuestra tradición, y no tanto de lo que es el Halloween. Entonces fui a investigar a San Pedro, igual a Nicolás Romero, sobre una leyenda que tiene el pueblo sobre las pisadas del diablo en una piedra que está dentro del cementerio de la iglesia. Y ahí fue donde encontré a esta señora que me preguntó qué estaba haciendo, porque estaba preguntando las cosas sobre la leyenda y demás. Y ella como que se quiso desahogar un poquito de esta carga emocional y me platicó su historia. No era algo que yo realmente estuviera interesado en conocer, no es como tal una leyenda, pero me llamó mucho la atención y fue que le puse la oportunidad de que me platicara, de que me contara, de que me explicara. Y sí, es algo no dentro de lo común, dentro de lo paranormal, dentro de este ámbito sí es. Son como que historias que ya había escuchado en otros pueblos, pero es una constante, se va repitiendo ese tipo de creencias, de tradiciones. Hay momentos en los que, sí, la misma historia, pues la misma voz del pueblo va repitiendo las situaciones, ¿no? Y yo creo que en esas oportunidades también uno empieza a hacérselas como que tan propias
y las materializas ya en diferentes oportunidades. Y sí, de hecho, creo que me llamó mucho la atención la forma en que la señora me preguntó que si me podía ella contar su historia. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, el que se acercara con esa confianza de decirle, joven, estoy escuchando que se está preguntando sobre la leyenda de las pisadas, de la que yo tengo mi propia historia. Y la verdad me gustaría compartirla porque es un peso que he cargado desde hace mucho tiempo. Y fue lo que me llamó la atención y dije, no perdemos nada, documentémosla, vamos a ver. Tuve la suerte de que la señora llevó hacia la casa y fueron los hechos. Entonces, pues, como que ese ambiente te da un poquito más de esa intriga de saber dónde fue, cómo fue y por qué fue. Y pues, digo, no me arrepiento de haber ido, tampoco he retirado de lo que estaba, pero pues fue algo ameno, fue algo interesante, fue conocer un poco más acerca de algo que ignoraba, que desconocía de esa parte, no conocía el pueblo, a ver, algo conozco. Entonces sí, Una historia más para llevarla dentro de esta narrativa que estás tratando de construir. Oye, ¿recuerdas cómo era la señora, sus características? sí, de hecho, tengo la cuestión de una muy buena memoria, entonces recuerdo muy bien sus características, sus rasgos, recuerdo incluso hasta su tono de voz. Y sí, recuerdo una señora de tez blanca, pero quemada por el sol. Esa tez, que sabes que era color blanquita la señora, pero ya el sol había hecho sus estragos, su piel era agrietada, era una piel, no con arrugas, una piel agrietada, no sé, como con marquitas que se le notaban mucho, como si fueran figuras geométricas. Ya no tenía las dientes superiores y su tono de voz era muy bajo, un tono de voz como arrastrando un poquito la voz. Su vestimenta, pues así no había problema, era una vestimenta normal, pero sí sus características, sus dos trenzas, pelo seco, canoso, pelo canoso, chiquitas, con pistones, amarrada como con estambre. Pero lo que más me llamaba la atención era su cara, cómo se marcaban, no como arrugas, sino como si fueran figuras simétricas, la piel cuarteada por el mismo sol, el aire. A fin de cuentas, gente de campo que trabaja de sol a sol, se levantan para trabajar y se acuestan solamente, entran a su casa para descansar y dormir. Entonces sí, el sol había hecho sus estragos. Todo el paso del tiempo y de una vida marcada en el rostro. Creo que a veces ahí es donde más se refleja lo que somos. Oye, ¿y qué te contó la señora? ¿Nos puedes ir adentrando en parte de la historia? Sí, de hecho, ¿quieres que te la empiece a narrar o quieres que vayamos por partes? Tú dime. Pues yo creo que por partes. Nos vamos por partes, claro que sí. Creo que, de hecho, no está incluida dentro del libro que estoy escribiendo. La tengo aparte. Me dio pauta a tener la intención de en un futuro conseguir más historias de la gente para hacer un libro sobre, no serían leyendas, así de cuentas serían relatos, de relatos de sucesos hacia personas comunes y corrientes. Precisamente a este relato que yo le puse la moneda del revolucionario, sería lo que abriría esa nueva experiencia para dar a conocer vivencias de gente como nosotros, que pues ha tenido, no sé si el privilegio o la mala suerte de haber vivido una situación así. Aquí la historia comienza con su mamá. Su mamá fue la persona que es la principal, nuestra protagonista de la historia, ya que en un sueño, me comenta la señora, a su mamá se le apareció un calzonudo, uno de estos revolucionarios que trabajaba en el campo, y se le apareció en el sueño diciéndole que en la letrina habían enterrado su patrón
el dueño de la hacienda había enterrado dinero, ya que había corrido el rumor de que a través de ese paso iba a pasar una bola iba a pasar la bola, ya se llamaba así a los revolucionarios, pues iban a pasar algunos revolucionarios por ese lado e iban asaltando haciendas. Entonces este señor lo que hizo fue, como muchos otros, en muchas otras historias, esconder su dinero en la letrina. Metió el dinero no sé, un costal, una vasija, eso no me lo explicaron, pero escondió el dinero en la letrina. Y para que no supiera la gente dónde estaba, la única persona que fue con él, pues también murió ahí. El hacendado mató a esta persona y lo dejó con el dinero ahí en la letrina para que teóricamente pues, lo cuidara, ¿no? Entonces, esta persona que fue asesinada fue quien se le apareció a su mamá y le mencionó que en la letrina estaba este dinero y como prueba de ello le iba a dejar una moneda fuera de la puerta de la letrina para que ella constatara que era verdad y que a cambio del dinero él le pedía que le rezaran un novenario para que su alma pudiera descansar en paz y le pedía el alma de uno de sus hijos para que ocupara su lugar ahí donde estaba el dinero. Oye, pero entonces el que estaba fue el patrón, ¿no? Al final de él era el que requería esta misa. No, de hecho, quien requería la misa era el peón, Ujú, quien había enterrado el dinero junto con su patrón. Él había hecho el trabajo duro, el patrón de las manos. Y al momento de que él ya había, bueno, no lo enterraron, lo echaron a la letrina. Entonces, en la letrina, pues hasta abajo están todos todo tipo de cosas. Entonces ese dinero se hundió en ese fango, en ese lodo hecho de desechos biológicos. Y ahí mismo, para que nadie más supiera, el patrón mató al peón y lo dejó dentro de la misma letrina. Entonces, quien pedía las misas o para que pudiera su alma descansar era el peón quien había muerto en situación fuera de lo común. No sí, sí. fue una muerte natural, fue una muerte violenta, por lo cual, como ya sabemos, después de una muerte violenta el alma no descansa y su alma era la que estaba presa en ese sitio. Oye, qué caray, no, sí está intenso. Al final terminó siendo él, pues, la víctima y... Simplemente siguió órdenes, Ujú. estaba cumpliendo con su trabajo y a fin de cuentas, para que nadie más supiera dónde estaba, pues el patrón tomó la decisión de matar al peón y quedó ahí capturado dentro de este lugar y su alma no encontraba descanso y se le apareció en sueños a la señora ofreciéndole a cambio del dinero pues, su descanso y el alma de uno de sus hijos para su lugar. La tragedia de la ambición. De hecho, la tragedia de la ambición vino después, ya que la señora no, como tal, al despertarse, fue a buscar, pues le llamó la atención, ¿no? Pensó que el sueño había sido tan real que fue a buscar la moneda y encontró la moneda. De hecho, tuve la suerte de que la señora, la hija de la señora, porque la señora ya falleció, la hija de la señora me mostrara la moneda. Digo, no pude constatar que fuera de plata, pero ellos dicen que es plata y sí está acuñada en 1910 la moneda. Es un buen vestigio. Oye, ¿qué sentiste cuando viste la moneda? Honestamente sí sentí la curiosidad de tocarla y un escalofrío, porque a fin de cuentas pues no sabía si me estaban tomando el pelo, si pues, la moneda la habían encontrado en algún otro lado, estaban inventando la historia, pero sí el verla, el haber escuchado que esa moneda fue la prueba de que ahí estaba el dinero, pues sí me llamó mucho la atención. La verdad, la señora no me dejó tomar la moneda, supongo que por miedo a que yo me la pudiera quedar o pudiera hacer algo, ¿no? Eh, pero sí tuve la oportunidad de verla y sí ese cosquilleo de la emoción de saber que esa moneda
creó una historia, pues sí te llama mucho la atención. Y no nada más la historia, sino que después también, como mencionas, hay unas consecuencias, ¿no? Sí, de hecho, al momento de que la señora vio que era parte de la realidad de su sueño, llamó a sus hijos, les platicó todo, eran dos hermanos y su hermana. La hija es que que me contó el relato, le habló a sus hijos, les platicó y les dijo que por ningún motivo nadie tocara ese lugar, que de hecho se iba a tapar, iba a mandar, iban a echar tierra para que se tapara, para que pues nadie cayera en la tentación, y pues a fin de cuentas se fuera a morir uno de sus hijos. Desafortunadamente, como mencionaste hace rato, la ambición siempre sobrepasa. Entonces, uno de sus hijos fue quien, cuando su mamá fue a misa con sus dos hermanos, él se quedó porque se sentía según enfermo. Ya estamos hablando que eran jóvenes, ya gente, me dice la muchacha que ella era una más chica, ya tenía 13 años, su otro hermano, el que se fue con su mamá, tenía 15, y el otro era el mayor de 17 años. Entonces, el de 17 años se quedó allí y pues le llamó mucho la avaricia, el querer sacar el dinero. Cuando ellos regresaron de misa, no estaba su hermano, no lo encontraron, lo estuvieron buscaron por varios días sin hallarlo, hasta que una noche volvió a aparecer el calzonudo, así es como ya me lo cuenta el calzonudo. Supongo que por esos calzones, esa ropa de manga usaba la gente de Cápora, de los peones en esa época que usaba ropa de manga para labores. Le apareció de nuevo en su mamá y le dijo que ya nada más faltaban los novenarios, que ya el alma de su hijo ya estaba con él, que faltaban los novenarios para que ella pudiera tomar el dinero. Se despertó la señora de una forma abrupta, de tal forma que despertó a sus mismos hijos y fue inmediatamente hacia la letrina. Entonces trataron de quitar los tablones que tenían, las tablas que estaban ahí, pero no podían ver nada, no se veía nada. Pidieron apoyo de algunos vecinos y con una vara larga, una rama, estuvieron moviendo y constataron que había algo duro. Desafortunadamente era su hijo. Su hijo estaba de alguna forma dentro de la letrina del cuerpo de su hijo. Oye, no, esta historia está... Sí, empecé a sentir también cierto escalofrío ahorita que me dijiste eso, porque es un suceso bastante drástico. Aparte, pues yo creo que la señora debe haber pasado por un momento, pues primero yo creo que de incredulidad porque sabía que, primero supo que encontró la moneda y después que en ese sueño te aparezca esa nueva realidad de que ya nada más faltaban los novenarios. Y al de Y aparte había estado buscando a su hijo y no lo encontraba, no, oye, que... de hecho investigué un poco y esas propiedades efectivamente sí eran de una persona hacendada, era de un hacendado de la zona. Entonces, pues sí, fue parte de que el relato, pues sí lo empecé a creer como verídico. Entonces, cuando me contó esto la chica, se le llenaron sus ojos de lágrimas de recordar que no solamente sacaron a su hermano, sacaron a su hermano que estaba atorado con algo muy pesado, decía ella. Era algo pesado que los niños no pudieron mover. Dice que su mamá siempre pensó que eso pesado era el dinero. Como no habían hecho los novenarios, pues no, por eso no lo podían retirar de ahí. Cuando sacaron a su hijo y empezaron a sacar parte del contenido de la letrina para poder liberar el cuerpo del chavo, pues también sacaron el cráneo de alguien más. El del El peón. cráneo, quiero suponer que ese cráneo era de aquel peón que había muerto ahí. Los huesos se desbaratan, se deshacen, pero hay dos partes del cuerpo humano que son muy, muy resistentes. Incluso cuando te creman, realmente no te entregan cenizas, te entregan hueso molido, que es la pelvis y el cráneo, la parte del frontal
hacia lo que son las zonas de las cuencas de los ojos. Esa parte no se destruye, no se quema, no hay forma. Entonces esa parte es lo que te entregan molido, no son cenizas, te entregan molido ese hueso. Entonces lo que encontraron ahí fue el cráneo de, quiero suponer, de esta persona, del peón que mataron. A pesar de los ácidos, a pesar de todo lo componente biológico que había, pues el hueso no se desintegró. Entonces enterraron en el panteón a esta persona, al cráneo de esta persona, pero pues no le hizo la señora como tal el novenario, por lo cual el dinero aún sigue estando en este lugar, que ya está tapado, lo rellenaron para que nadie más pudiera caer en la tentación. Lo que me dice la señora es que ahora de igual forma, su mamá ya está muerta, pero ella se quedó viviendo allí en la casa. Ahora ella es a quien se le aparece esta persona ofreciéndole el mismo trato que en su momento le ofreció su mamá, pero ya en esta ocasión él ya no está solo, ya está con él. Ella sueña con su hermano, ve a su hermano que está acompañado de esta persona, e incluso fuera de la letrina me comenta que se ven sombras. Híjole, no, sí, te creo esa historia porque en alguna parte de la historia familiar también hay un detalle más o menos así relacionado con esta parte del dinero y la aparición de tanto de sombras como de luces que brotan del suelo. Del piso, sí, las famosas flamas, ¿no? Las flamas que se alcanzan a percibir, que dicen que pues el dinero genera gas, y ese gas al contacto con el oxígeno prende y hace que en esos lugares hay dinero. Sí, efectivamente. Oye, ¿y qué piensas, Juan José, de pues de estos intercambios que solicita pues el primer fallecido? ¿Por qué la necesidad de este intercambio pues, de un cuerpo, De un alma más que de un nada, alma? de un cuerpo, de un alma. Mira, dentro de lo poco que he estudiado para complementar estos libros, hay muchas culturas que manejan esto, que es el intercambio de almas. Para que un alma repose, necesita otra quedarse en su lugar. Entonces es un intercambio que te pide, que alguien pide, a fin de cuentas, no sabe decir, no sé si un Dios, quien sea que pida este intercambio, pero para que alguien pueda seguir cumpliendo con la misión del cuidado de esto, pide a cambio de su descanso a alguien que ocupe su lugar. Y esto ha sido en varias historias, no nada más me contaron. Digo, se repiten mucho los patrones de estas historias del dinero enterrado, como comentaste, la flama que se hizo, el que te piden a cambio de la vida de alguien más. Lo he escuchado en muchas historias. Y es muy curioso, ¿no? Que a través de los años, estas leyendas, estas historias, se pasan de boca en boca. A pesar de que esa gente de provincia, esa gente ya mayor, no tenga acceso a una red social, a un teléfono móvil, ese tipo de información, coincide mucho las historias. Si tú escuchas una historia en Oaxaca, en Guerrero, en el estado de la República, coincide mucho y es gente que no tiene nada en común, más que la vivencia de estos sucesos. Sí, sí. Oye, ¿y qué piensas hacer con con ese relato ya ahora que pudiste ir al lugar, encontrar capturar algunas fotos o, o solo quedó hasta ahí De con la historia de hecho, la señora? no me permitió la señora como tal tomar fotos porque dice que no quiere arriesgarse a hacerlo tan conocido que al rato tenga mucha gente metiche en su casa. Tal Sí, cual me lo dijo. sí, eso es verdad. Pero que sí, seamos honestos, esto llama mucho la atención y ya vemos muchos a los que les gusta y pues vamos y nos arriesgamos en lugares. Entonces lo que sí estoy planeando es regresar, volver a hablar con ella, porque estoy comentando esto, fue el año pasado
empezado apenas. Entonces quiero regresar para que me permita, como tal, no poner la ubicación, pero sí poder tomar una sola foto, aunque sea panorámica, en algún ángulo, para que aparezca el lugar, o de hecho, para hacerlo no como tal publicar la foto, sino hacer un dibujo en escala de grises y ponerlo como ilustración dentro del relato. Quiero que me permita tomarle la foto a la moneda, tomarle la foto al lugar. Espero que cuando esto suceda pueda compartirlo, se los puedo compartir a ustedes para que también tengan, ya que se va a transmitir este relato, también tengan parte de la historia gráfica del mismo. Sí, eso sería genial. De hecho, incluso ahora sí que tengas ya el relato, bueno, pues ya como más pulido en cuanto en texto, igual puedes mandarlo y lo estaremos compartiendo dentro de la revista Umbral, que estamos ya trabajando el diseño. Tenemos una revista que se llama Párrafo por Letra, que está enfocada a, a poesía, narrativa, ensayo, pero estamos tratando de expandirnos a esta parte de, pues, tan misteriosa que es, pues, la vida misma. Y queremos tocar esos temas del misterio. Y yo creo que vendría muy bien acomodar el relato ahí. Sobre todo porque pues la revista pues es de impulso mexicano y estas historias, bueno, pues también pertenecen a parte de nuestra tradición, de lo que somos y incluso pues de toda nuestra creencia. Con todo esto que tú has ido investigando, ¿qué se puede conocer acerca de este contacto que tienen pues estos entes a través de pues del acto del sueño? Buscan, por lo que he podido estudiar, buscan la forma de manifestarse y muchas veces dentro del estado subconsciente del sueño, porque el sueño pasa por diferentes etapas, y en ese estado subconsciente del sueño es donde ellos se manifiestan para hacerte conocer su voluntad. Entonces, es una forma, no un medio, ya que llevamos una vida muy acelerada, ya que ahora se lleva una vida muy rápida y dejamos de ver muchas cosas que suceden a nuestro alrededor y que pensamos que tal vez es algo habitual, tal vez estamos pasando dentro de algo fuera de lo común. Digo, afortunadamente he tenido la suerte de investigar leyendas para libros, para los niños, y me he encontrado con ese tipo de historias que me han narrado terceras personas. Entonces, afortunadamente he estado pudiendo recabar esta información para poder crear este otro libro que te comento y compartir con gente historias de la misma gente. Se nos ha cortado la llamada. Híjole, vamos a intentar nuevamente. Le quería preguntar. A ver, llamar. Esperemos que conteste. Bueno, Hola. creo que te gustó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que es un tema que está generando energía y pues cuando algo se mueve, algo Se mueve ocurre. todo. Sí, de hecho te iba a preguntar, justo cuando se cortó la llamada, que cuando uno visita ciertos lugares, bueno, me han comentado que, por ejemplo, hay gente que busca, ¿no? Estos ciertos tesoros, pero ya sea que los encuentren o si no los encuentran, a veces las mismas almas que están por ahí se adhieren y a veces te las llevas contigo. Sí, de hecho, fíjate que tuve la oportunidad de platicar con una persona de Expansión San Isidro aquí en la delegación Azcapotzalco, porque también me contaron de ahí de una historia que había ahí. Entonces fui a investigar, fui a preguntar, fui a hacer mi trabajo de investigación para poder eh, contar parte de. Y tuve la suerte de entrevistarme con un señor que se llama Miguel, quien ha sido velador del panteón del área de niños durante más de 40 años. Entonces el señor Miguel me contaba ese tipo de situaciones y él me decía, por ese momento, en
en alguna ocasión, que para pasar a un panteón siempre tienes que decir una frase que recuerdo súper bien, que es: entro solo, salgo solo. Yo le decía, ¿por qué? Le preguntaba el por qué. Dice, porque tú no sabes qué puede pegarse a ti e irse contigo. Y sí, es real. Eso que acostumbraban las abuelitas, que acostumbraban las personas mayores, que cuando entrabas a un panteón te ponían que la rama de pirul, que no sé qué, que para que no agarraras aire. Realmente no es tanto eso de ese aire, es que te traes algo que estaba ahí, que aún se aferra a la vida y que a través de ti quiere seguir viviendo. Poderosísimo ese mantra que nos acabas de compartir. Entro solo y salgo solo, ¿no? Pues incluso ya lo anoté. Porque sí, efectivamente, a veces estamos tan perdidos de la realidad, tan metidos en la vida rápida, que sí se nos olvida incluso nuestra capacidad sensorial. Pero por ahí está guardada entre nosotros. Hay mucha gente que la tiene muy desarrollada y son capaces de percibir tantas cosas. Tienen esa capacidad, pero no la conocen. Entonces, pues pasan por momentos duros sin saber el por qué. Juan José Perdomo Rodríguez, pues muchísimas gracias por este tiempo, por esta pues media hora de conocimiento y de esta historia que nos acabas de revelar. Te agradecemos muchísimo aquí en este espacio de Más allá de lo creíble y ojalá que en otra oportunidad nos puedas dar este privilegio de conocer un poquito más de lo que has estado investigando y también saber en dónde podemos disfrutar de estos relatos, dónde los tienes cargados o solamente a través de los libros. Ahorita pues, solamente bastante libros, digo, sí estaba pensando en poderlos cargar en algún lado, hacer algún tipo de red social, algún tipo de canal o algo así, pero ahorita prácticamente solamente me he enfocado en hacer el libro. Normalmente yo lo que hago es escribir notas para un periódico, notas para la revista Boxilucha, pero a mi niña le llamó la atención la leyenda de La Llorona, me dijo que qué otras leyendas había, y fue ahí donde me dio el interés de decir, bueno, vamos a escribir un libro para que los niños conozcan parte de nuestra tradición, de nuestras leyendas. Y esto me llevó a conocer personas que me han estado contando sus relatos y sus vivencias en cuestión paranormal. Entonces, pues, no hay que desaprovechar la oportunidad. Por algo se presentó, no fue casualidad. Entonces, he tenido esta oportunidad con gusto y en alguna otra vez se puede. Tenemos varias historias que como esta, que fue la familia Almazán, que no la narró, pues podemos contar otra más de alguna otra persona que nos haya comentado, que nos haya platicado alguna historia, con gusto la podemos saber. Igual alguien más ha vivido algo similar y pues en algo se les puede apoyar. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pues qué bueno que las voces de más allá se quieran comunicar contigo para narrar estas historias. Y agárralas, no las dejes. Yo también soy muy creyente de que cuando uno decide emprender un proyecto y lo hace con tanta energía, con tanta pasión, el material te va llegando solo. Ya nada más es cuestión de estar perceptivo y decir que sí y captar el relato. Sobre todo en este proceso de la escritura. Así es. Juan José, pues muchísimas gracias. Me despido y te agradezco nuevamente y pues te dejo en tu día a día. No, al contrario, agradezco mucho la atención, agradezco el interés por parte de ustedes. Con gusto, cuando haya oportunidad, aquí estoy para servirles. Mucho éxito en estos proyectos que vienen y estaremos pendientes, tenemos cuidado. Perfecto. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego, que tengas un excelente día. Igualmente. Bueno, pues así es como concluimos esta excelente
plática con Juan José Perdomo Rodríguez, documentador de situaciones paranormales. Ya escuchamos que se, se llegó a ese gran momento después de querer iniciar esta intención de recopilar leyendas y la gente se acerca y te comienza a contar pues sus historias, sus sucesos. Y vale mucho la pena recabarlos y bueno, difundirlos también, ¿no? Porque como bien se dijo en la plática, puede ser que alguien lo esté viviendo también a un nivel similar o parecido y quizás necesiten cierta ayuda. A veces no sabemos cómo enfrentar las situaciones que se nos presentan y viene muy bien conocer la experiencia de otros para saber cómo se enfrentan, ¿no? Eh, Tan solo, por ejemplo, esta situación de que alguien se acerque a un lugar que está a lo mejor marcado por alguna tragedia y, y sin saber entregues tu cuerpo, entregues tu vida, tu alma, pues ya es ahí una falta también de, pues de conocimiento de lo que pudiera venir. Entonces siempre es mejor estar un poquito enterados. A veces no se puede conocerlo todo, pero lo más que se pueda. Bueno, pues este fue un episodio de Más allá de lo creíble, en donde las llamadas se convierten en contactos reales, en historias y momentos sin corte, sin punto. Estos son historias para escuchar. Me despido, soy Trodos Campbell y no se pierdan nuestro próximo episodio en Más allá de lo creíble.